que estará presentando el próximo 14 de agosto parte de su bestseller Resetea tus intestinos, mejor dicho, el segundo cerebro, como lo define el doctor. Doctor, buen día, qué placer poder recibirte acá en Contá Conmigo. Hemos contado con vos, quienes hemos seguido tus lecturas, quienes te seguimos en redes sociales, quienes también queremos apostar a una mejor calidad de vida. Es un bálsamo intestinal recibirte, doctor. Nos mejorás la flora, claramente. ¿Cómo estás, Doc? Un gustazo, gracias por invitarme, chicos. Doc, ¿cómo es resetear los intestinos? ¿Por qué son tan vitales los intestinos? El intestino es un órgano que puede enfermar al resto del cuerpo y eso no todo el mundo lo sabe, la medicina todavía no se pone de acuerdo, entonces hay mucha gente que está enferma por culpa del intestino. Y cuando decimos enferma por culpa del intestino nos referimos a personas que tienen aunque sea algún síntoma digestivo, hinchazón, reflujo, gastritis, diarrea o constipación, pero que a su vez tienen otros síntomas o enfermedades que nadie asocia al intestino, pero son en especial dolores de cabeza, hormigueos, erupciones en la piel o alergias, hinchazón de manos, pies y cara, sobrepeso, falta de energía, dolor articular, inestabilidad anímica, insomnio, ansiedad, depresión, problemas hormonales, autoinmunes, todo eso y mucho más puede originarse en el intestino. Y entender esto nos ayudó ya a ayudar a ya más de 500.000 personas desde que empezamos hace 8 años que estaban como cansados de dar vuelta, con falta de solución con los tratamientos médicos convencionales. Y nuestro método de resetear los intestinos es un método sencillo que pone a descansar el intestino durante 7 días para que se autosane. ¿Vieron cuando uno se fractura un hueso, que uno le pone el yeso al brazo? El hueso se cura solito. Bueno, con nuestro método del intestino le damos un escenario de alimentación y de manejo del estrés, con caminatas, con ejercicio. Y eso hace que el intestino se desinflame, desaparezca el reflujo, mejore la evacuación intestinal y eso hace que a distancia se desinflame el cuerpo. Y tenemos casos muy impresionantes. Hay otros síntomas: visión borrosa, neblina mental, caída de pelo, aftas, dolor en los ganglios. La lista continúa. Es decir, doctor, que mucho de lo que recibimos como un diagnóstico o parte de un proceso médico para tratar de llegar a un resultado o perseguir una mejor calidad de vida, si empezamos a notar que comienza a deteriorarse la salud, ¿puede deberse a un mal funcionamiento de los intestinos? Doc, y con esta pregunta también quiero traer otra más. ¿Cómo tenemos que comenzar a evacuar? Hablemos de evacuación, que me parece muy necesario, sobre todo si hablamos de intestino, porque es la prueba más contundente que nuestros intestinos nos están funcionando. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, el intestino, el reseteo intestinal debería llegar a la consulta médica como algo complementario. Todo médico debería utilizar, así como mandamos a los pacientes al psicólogo y a hacer ejercicio, deberíamos mandar a pasar, aunque sea una semanita de limpieza intestinal, de reseteo intestinal. Porque realmente es magnífico. Tenemos miles de testimonios de personas de décadas sufriendo con síntomas, con enfermedades. Por supuesto que esto no es magia, no es que todo el mundo se mejora, pero tenemos 80% de mejoría. Y respecto a tu pregunta de evacuación, ¿cómo tiene que ser la caca? Tiene que ser todos los días, tiene que ser blanda, en forma de salchicha. Y eso es muy importante evacuar el intestino, porque nuestro intestino es un órgano también de detoxificación, ¿no? Entonces, si no hacemos caca bien, nuestro cuerpo no está bien. Totalmente, doctor. Próximo 14 de agosto tenemos cita entonces en Quality Teatro para tratar de resetear nuestros 2 cerebros. Y ya para ir promediando y cerrando este hermoso encuentro, doctor, los argentinos somos, como se ha puesto de moda ahora decir, mucho de pensamientos panaderos. Hemos hecho del gluten, del trigo, de la avena, de la cebada, del centeno, un hábito social, un hábito familiar. Tomamos mate con criollitos, acá en Córdoba son los criollitos, para ustedes pueden ser los libritos o la cremona. Nosotros tenemos un gran consumo de criollitos en Córdoba. Siempre relacionamos al buen momento con la harina de trigo. ¿Hay una incidencia directa del gluten con el funcionamiento de los intestinos? Sí, es el peor enemigo del intestino. Hay 12 millones de argentinos que tienen su salud comprometida por culpa del gluten. 20% de la población que tiene sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces,
El pan que comemos ahora no es el mismo que comían nuestros abuelos. El pan de hoy está manipulado genéticamente y tiene 80% más de gluten que el que comíamos antes. Entonces, ya de por sí hay mucho más exposición a este, y encima es adictivo, ¿no? Cada vez es más refinado, cada vez es más adictivo. Entonces nosotros no proponemos sacarle el pan a la gente, pero sí proponemos una prueba terapéutica de 7 días. 7 días sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin algunos azúcares y de algunas frutas y verduras llamados FODMAP, sin carne roja, y realmente los resultados son impresionantes. Y después el paciente al día 8 ya empieza a reincorporar alimentos y se fija cuál es el alimento que le hace mal y cuál es la dosis de ese alimento que le genera mal. Hay personas que comen pan o gluten todos los días, todas las comidas, 4 veces por día, y capaz que en realidad lo que tienen que hacer es comer una tostadita por día y nada más. Doctor, clarísimo, tenemos mucho para charlar, sobre todo para escucharte. Siempre es tan enriquecedor, nos dan ganas de vivir, ¿no? Y me parece que ahora vamos a tener que empezar a aplicar la frase, que de la otra persona no tan solo nos tiene que enamorar sus pensamientos cerebrales, su cerebro, su corazón, sino además sus intestinos. Empezar por el propio, hay que arrancar por el amor al intestino propio y ahí podremos con todos los intestinos. Gracias doctor Facundo Pereira. Nos encontramos entonces el próximo 14 de agosto, ¿verdad? En Quality Teatro. Los espero, vamos a hacer pasar pacientes al escenario, nos vamos a quedar hasta altas horas contestando preguntas de la gente. Muchas gracias, doctor. Nos encontramos ahí el próximo 14 de agosto en Quality Teatro. Tenemos cita, Turco, ¿eh? Vamos a ir a evaluar cómo están los intestinos. Qué importante que es hablar del intestino, ¿te diste cuenta? Es importante sobre todo empezar a hacer estas preguntas incómodas, porque pareciera que es una mala palabra, es incómodo hablar de nuestra materia fecal, hablar de cómo nos está yendo, y es fundamental comenzar a entender, no te digo un autodiagnóstico, pero sí comenzar a vincularnos con lo que produce nuestro cuerpo,